auge y el declive del imperio antiguo, que es la sesión 5. Aquí está, auge y colapso o declive, y que son la dinastía 4 a la dinastía 6. El auge lo tenemos en la dinastía 4, cuando Egipto, en estos primeros años de conformación, de estructura y de unificación, cuando más auge tiene, mayor esplendor, es en la dinastía 4. Y justo con estos grandes faraones, que aquí les pongo su complejo funerario, Keops, Kefren y Miserinos. Cuatro grandes faraones, este es abuelo, hijo y nieto. En ese sentido va dentro de su propio linaje. Con ellos vamos a encontrar cosas muy particulares. Obviamente siguen teniendo su capital en Memphis, sigue siendo la capital Memphis durante todo el imperio antiguo, la capital es Memphis, solo que ellos van a mudar la necrópolis y la necrópolis la van a fundar en Giza. Aquí les pongo Giza, aquí está Saqqara, ¿no? Con la gran mayoría de las pirámides que se hicieron, intentos para llegar a la perfección, o como la de Dosser, que no buscaba ser la pirámide perfecta en todo sentido, sino que solamente buscaba ser una serie de mastabas sobrepuestas una a la otra. Pero ya con estos tres faraones, Egipto ya se unificó perfectamente bien. En Egipto ya hay estructura, ya hay un equilibrio, ya hay grandeza, hay prosperidad. La tierra de Egipto ya lleva creciendo, produciendo, siendo sembrada constantemente, anualmente, con cada una de sus estaciones. Llevan muy bien el registro de la crecida del Nilo, cuánto ha subido, llevan muy bien la entrega de lo que la tierra da, el grano, lo entregan a el templo, a los palacios, los visires, los representantes del sello, los escribas, todos trabajan en una unidad, todos buscando lo mejor para Egipto, para mantener la paz, la unidad y sobre todo el orden en Egipto, con su cabeza el faraón. Pero obviamente, como siempre, como en todos los lugares, cuando hablamos de poder, pues también podemos entender, y lo pongo entre comillas, porque no siempre, que a mayor poder, mayor interés por uno mismo y menos interés por el pueblo, ¿no? Si pensamos en los gobiernos de nuestras propias historias como países latinoamericanos, pues a veces no siempre el que sustenta o que lo ostenta el poder es el que siempre piensa en el gobierno para el pueblo, ¿no? Sino que muchas veces se queda pensando en uno mismo, ¿no? O en él mismo. Eh, Eso es lo que va a pasar en Egipto. Estos tres faraones, sobre todo el primero, Keops, es un faraón que va a crecer mucho, va a heredar un gran reino. Su papá le hereda una solidez, una estructura extraordinaria, pero se va a preocupar más por su propia templo funerario o su complejo funerario, que vamos a empezar a ver una época de crecimiento y una época dorada para Egipto, y al mismo tiempo ciertos aspectos que van siendo menos importantes le dan menos relevancia, y eso va a ir provocando poco a poco como tenemos el declive o la caída de Egipto. Esta infografía que hicieron en World History Encyclopedia a mí me gusta mucho porque pone de manifiesto pues el complejo funerario de Giza, la necrópolis de Giza, y aquí estamos viendo un poco pirámides de todas partes del mundo, y efectivamente como si tenemos las pirámides más grandes hasta ahora, pues sí son las tres pirámides, la de Keops, la de Kefren y la de Miserinos, pero obviamente también tenemos otras varias piramiditas a lo largo del mundo, ¿no? En una especie como de comparación, y la verdad es que la comparación es muy buena, nos da una idea de cómo fueron estas pirámides. Aquí les pongo a estos primeros faraones, y entonces tenemos Snefru, que él verdaderamente fue un faraón que pensó en el pueblo. Y entonces él
logra una paz, logra una estabilidad, una economía bastante, bastante importante, y él le va a heredar a su hijo, eh, Keops, que aquí les pongo Jufu, eh, un imperio estable, un imperio sólido, un imperio con mucha paz, con mucho orden. Heredó un imperio estable, con fronteras bien establecidas, valga la redundancia. Las conquistas territoriales en este momento aseguraron un suministro de metales y de piedra. Había orden, había paz y obviamente también vamos a empezar a ver un estilo de vida en Egipto como muy, pues como muy particular. Las personas viviendo a orillas del río Nilo, en su tierra, cultivando, checando la crecida del río, entregando su producción a los representantes del faraón para que lo administraran. Había orden, había paz, había una estabilidad tremenda, había un crecimiento económico que es el que va a heredar su hijo Keops. Keops, que lo entendemos nosotros como Keops, su nombre egipcio era Jufu, se sabe muy poco de él y se dice que fue un tirano. Se dice que él realmente se preocupó por hacer la pirámide más grande. Él lo que quería era tener su casa de la otra vida la más grande y pues si el pueblo comía o no comía, si había orden o no había orden, lo empezó a delegar a sus funcionarios. Y entonces, esta estructura tan maravillosa que hizo Dosser y que se mantuvo firme hasta Snefru, Keops la empezó a debilitar. Él se preocupó más por su grandeza, por su morada de la otra vida, que puso a todos los trabajadores a cortar piedra, a llevar piedra a la meseta de Giza y construir la pirámide más maravillosa y perfecta. Y hay una leyenda urbana que dice que él, para conseguir mayor dinero, mayor poder, para poder pagar su complejo funerario, pues incluso pues se dice por ahí que prostituía a su propia hija para solventar sus gastos, sus propios gastos, ¿no? Él no solamente construyó la pirámide de Keops o su complejo funerario de Keops, también construyó el primer templo dedicado a la diosa Hathor, la diosa de la prosperidad, la diosa de la agricultura, y también el templo dedicado a la diosa Bastet. De estos templos que construyó Keops quedan muy poco, pero los faraones del imperio medio y del imperio nuevo construyen sobre los lugares en donde Keops había edificado el complejo funerario, el templo dedicado, perdón, a Hathor y el templo dedicado a Bastet. De este faraón no sabemos mucho, de hecho, esta imagen que les pongo aquí es la única que hay, la única escultura que hay del faraón Keops, y es una cosita así chiquitita, chiquitita verdaderamente, muy chiquitita, no llega ni a medir ni siquiera 30 centímetros, es una cosa muy pequeña, y se descubrió en las excavaciones de Giza y en la parte de atrás de esta imagen está el nombre de Keops. Es la única representación que hay de este faraón, pero nos legó la primera gran pirámide de Giza, que es la famosa pirámide de Keops. Luego viene el siguiente faraón, que es hijo de Keops, Kefren, que su nombre egipcio es Jafra o Cafra. Tampoco sabemos mucho de él. Los historiadores lo que dicen un poco basados en Manetón y basados en Heródoto es que él trató de recuperar todo ese desequilibrio que organizó su papá, intentó recuperarle orden, paz, alimento a Egipto, pero sin descuidar su propia morada para la otra vida. Y de este faraón lo que conocemos es su complejo funerario, que es el más impresionante, que es la pirámide de Kefren, que es un poquito más chiquita a la de su papá, con su rampa y la esfinge. La esfinge entra dentro del complejo funerario del famoso faraón Cafra o
Kefren, ¿no? Y históricamente él intentó recuperar el orden, recuperar la paz, pero no descuidó su propia morada a la otra vida. Él lo que decía, y de las pocas referencias que hay escritos por sus escribas, es que él no era digno de tener una morada para la otra vida del tamaño de la de su papá, es decir, su pirámide es más chiquita que la de su papá, pero no tanto porque su papá fuera lo máximo, el ejemplo, sino porque no era digno de tener una pirámide como la de su papá, porque el exceso, el querer tener más, fue lo que hizo que su papá no se preocupara por el pueblo. Y él buscaba, en realidad, acercarse más al pueblo y mantener un poco el equilibrio. De hecho, dentro de las pocas referencias que hay en términos comerciales, eh, Keops como que no se preocupó tanto por mantener las relaciones comerciales con los países extranjeros o los estados extranjeros. Kefren como que trató de restaurar esos asuntos diplomáticos, comerciales, pero sobre todo manteniendo la producción de la tierra, todos los campesinos, los artesanos, como volviendo a darles orden, el que él es el faraón, el que él tiene que velar porque todos tengan casa, alimento y trabajo. Más o menos como que lo logra ordenar, pero tampoco como que tuvo del todo un éxito. Entonces sí podemos medio empezar a decir que a partir de Keops, de la exageración y de la opulencia con Keops, empieza el declive de Egipto. Todavía no es el final del imperio antiguo, pero ya nos estamos perfilando a qué es lo que va a pasar para que Egipto en su primer imperio decaiga. Luego va a venir otro gran faraón, que es, yo creo, el último de los grandes faraones del Imperio Antiguo, que es Miserinos, o su nombre egipcio, que es Menkaura. Él lo que decía es esto que les puse aquí, su majestad, o sea, yo, quiere que ningún hombre sea obligado al trabajo forzado, sino que cada cual labore a su gusto. Y él redacta esta orden, pide que se distribuya por muchos lugares para que en todo Egipto se sepa que todos tienen que trabajar la tierra en paz, en orden, en alegría, lo que quieran, nadie va a ser obligado y Egipto vuelve a recobrar un poco la paz, la prosperidad, como que pareciera que con Menquerura Egipto va a repuntar, como que este imperio antiguo iba a repuntar. Los faraones que siguen, pues van a empezar a darle como que un cierto bajón a Egipto. Por un lado, la dinastía Quinto, estos faraones que vimos ahorita, me regreso rapidísimo, que son Snefru, Jufu, Jafra y Menkerura, son los faraones de la cuarta dinastía. Son los faraones que cambian la necrópolis de Saqqara a Giza y son los que le dan mucho poder a Egipto, pero al mismo tiempo lo empiezan a debilitar económicamente. Si Egipto se empieza a debilitar económicamente y los faraones ya no son vistos como la encarnación de los dioses, sino que solamente como hijos de, eso va a provocar que los sacerdotes que antes estaban subordinados al poder del faraón empiecen a preocuparse por aspectos que eran propios del faraón. Y estos sacerdotes de la dinastía Quinto le van a, como que van a empezar a querer competir en poder con el faraón. Y no solamente se van a conformar con ser los responsables del culto a los dioses, los responsables de los templos, los responsables de las fiestas, de la ritualidad, sino que van a empezar a exigir que se les pague por su trabajo, que se les dé el dinero que a ellos, que nunca lo habían pedido, y empiezan a ver cómo su poder necesita ser recompensado. Y conforme ellos van adquiriendo
poder económico, van empezando a adquirir poder estatal, poder político, poder comercial. Y entonces los faraones de la quinta dinastía empiezan a ceder poder a los sacerdotes. Sigue estando la figura del faraón, el faraón sigue siendo en la cabeza, al menos de cara al pueblo, pero en términos del gobierno, de la administración, los sacerdotes van a empezar a adquirir un poder extraordinario. Vamos a seguir encontrando pirámides de varios faraones, pirámides que pues se elaboran con materiales mucho menos rígidos, mucho menos duraderos que con el paso del tiempo se han ido desquebrajando. Aquí, por ejemplo, esta es la pirámide de la hija del faraón Miserinos, reinas que van a empezar a tener poder, los hombres ya como que empiezan a decaer un poco, se empieza a ver un poco debilitado el poder de los faraones y las esposas o las hijas tratan de recuperar el lugar que les corresponde a los faraones. Pero en realidad quienes van a tener absolutamente como que todo el poder o lo van a empezar a llevar van a ser los sacerdotes. Y los sacerdotes van a empezar a insistir en el culto a los dioses y cada vez que hay un culto a los dioses tiene que haber una donación, tiene que haber un pago y se empieza a debilitar el tesoro real y empieza a ser parte de los sacerdotes. Cosas importantes de esta quinta dinastía, el nombre de Sarra, el hijo de Ra, que aquí se los pongo, Ra es el sol y Sa es el pato, Sa-Ra, hijo de Ra, queda como el título de los faraones, pero ya no son la encarnación de los dioses. Al ya no ser la encarnación de los dioses, eso hace que el culto empiece a adquirir mayor poder. Y obviamente va a quedar perfectamente claro con los sacerdotes a recibir cada vez más dinero. En términos arquitectónicos, esta columna que está aquí, la palmiforme, va a empezar a destacar. Luego veremos en qué momento van a surgir el otro tipo de columnas arquitectónicas, pero los palacios, los templos, se van a empezar a edificar con la famosa columna palmiforme. Todo esto en la quinta dinastía. ¿Qué pasa entre la quinta y la sexta dinastía? Bueno, aquí les pongo esta comparación. De la cuarta y la quinta dinastía hubo progreso. Piensen en la cuarta dinastía, incluso piensen en la tercera dinastía, ¿no? Con Djoser y todo este crecimiento que da, el orden que plantea, la cuarta dinastía con los faraones de las pirámides y sobre todo con este crecimiento que se les da. Hay un gobierno centralizado. Esto es lo más importante de la cuarta y la quinta dinastía. El gobierno sigue siendo centralizado, lo ostentan los faraones. Hay un cambio en el culto. Ahora tenemos un culto más fuerte a Ra y los sacerdotes del culto a Ra van a empezar a pedir donaciones, tributo, pago, van a empezar a exigir tierras, van a empezar a exigir espacios importantes de las distintas provincias de Egipto. En la quinta dinastía se les da poder a los sacerdotes, ya no son subordinados a los faraones, van a tener su propio gobierno, su propia jerarquía. Y en este ceder poder a los sacerdotes va a empezar a surgir nuevamente la idea de los nomos y los nomarcas. Hagan de cuenta que los sacerdotes se van a quedar con el control como si fueran las provincias de la época del predinástico con los nomos y los nomarcas. Entonces, cada sacerdote va a tener su propio culto al dios al que es propio yo como sacerdote y me voy a adjudicar un sector de la tierra, que es una provincia, y yo la voy a gobernar. Si el faraón en Memphis dice X, qué bueno que el faraón en Memphis dijo X, pero yo en mi provincia, como sacerdote, la voy a empezar a gobernar. Entonces, la figura que ostenta el poder es el faraón, en términos como de poder visual, poder real.
los sacerdotes en cada una de estas provincias. Van a seguir enviándose barcos comerciales a la zona del Líbano, a la zona de Levante, a Etiopía. Se sigue buscando el comercio y el intercambio marítimo, esto en la cuarta y en la quinta dinastía, pero van a empezar una serie de conflictos entre el pueblo que va a empezar a padecer hambre, el pueblo que va a empezar a gritar, no tenemos trabajo, no tenemos comida, nos exigen, y los sacerdotes que empiezan a incrementar su propio poder económico. En la sexta dinastía, ya que es la última, la clase sacerdotal ya tiene el poder absoluto de todo. Ya los faraones son títeres, verdaderamente títeres. Eh, Cada sacerdote va a tener pues su propia estructura social y ellos van a controlar cada una de sus provincias. Incluso les pongo aquí estas dos referencias de los distintos, pues el pueblo, algunos regentes. Todo el Alto Egipto estaba muriendo de hambre y la gente devoraba a sus hijos, pero yo no permití que nadie muriese de hambre en este nomo. Eso lo escribe un sacerdote. El sacerdote se convierte en un nomarca, empieza a gobernar una provincia. La ciudad entera había llegado a ser como langostas, yendo río arriba y yendo río abajo para buscar comida. Pero yo, el gnomo, el sacerdote, no permití que mi provincia se muriera de hambre. Yo enterré a los muertos y alimenté a los vivos a cualquier lugar que fui en esta sequía que ocurrió. Cerré todos los campos y montículos de la ciudad y de las afueras de esta, no permitiendo que sus aguas inundasen a todos, como hace un respetado ciudadano, para que su familia pueda sobrevivir. Y entonces los sacerdotes convertidos ahora en gnomos son los responsables de su propia provincia. Y si pensamos en lo que es la caída del imperio antiguo, es se pierde el orden, se pierde la paz y volvemos a una estructura desunificada. Volvemos a provincias y cada provincia es un nomarca y hay un nomo responsable de estas provincias. Y este poder lo van a ostentar los sacerdotes. Y eso es el fin del imperio antiguo y entramos al primer periodo intermedio que es desorden, caos, inestabilidad, hambre, guerra por todo el territorio de Egipto. Y la mejor manera de representarlo es la famosa estela del hambre. Esta estela del hambre la edifica el faraón Dosser, el primer faraón de la tercera dinastía, pero es muy representativa de lo que es el final de todo este imperio. El pueblo muriéndose de hambre, las personas gritando a una sola voz, no tengo comida, me estoy quedando en los huesos, y el faraón pregunta cuál de los dioses es el mejor, cuál de los dioses patronos es el mejor, para que yo le dé un tributo, un culto a ese Dios y ese Dios finalmente sea benévolo con el pueblo y nos vuelva a dar hambre y el Nilo vuelva a crecer y haya cosecha y haya estabilidad. Y entonces, esta estela también la vamos a encontrar muy propia, luego lo veremos, para la época del Éxodo, que hasta ahorita no hemos entrado a esos periodos. Pero bueno, cerca del fin de la dinastía sexta, el poder de la realeza sufrió un rápido declive debido a, en gran parte, a la carga insostenible, ya no había dinero, ¿no? Y había muchas necesidades y no había cómo pagarlas. Los sacerdotes se habían quedado con todo el dinero. Las donaciones en favor de los sacerdotes de los templos eran cada vez más altas y ellos acumularon toda la riqueza y al mismo tiempo la autoridad de los faraones se debilita y la autoridad de las provincias crece. Y ese es el primer periodo intermedio. El poder está descentralizado. Eh, Va este periodo de lo que se conoce como la dinastía séptima hasta mediados de la dinastía onceava, cuando va a resurgir, fíjense cuántas dinastías pasan en este periodo intermedio, de la dinastía séptima
séptima, octava, novena, décima y mediados de la onceava, en crisis. De pronto un sacerdote se nombraba faraón e intentaba la unificación y los demás se lo impedían. De pronto otra provincia entraba en guerra y buscaba la unificación y había una crisis, siempre con el interés de retomar la unificación, de retomar el orden y la paz. Pero va a ser hasta la dinastía onceava que de Tebas, de la zona ya cercana a el Alto Egipto, va a surgir un militar que va a decir, hasta aquí llegamos, suficiente con estos desastres, con esta hambruna, con este desequilibrio, y se va a levantar en armas contra todas las provincias y contra todos los sacerdotes y va a recuperar la estabilidad, va a recuperar la paz y volvemos a una unificación. Y ahí sí, hablamos ya de el Imperio Medio y la semana o dentro de 15 días hablaremos de el Imperio Medio. Hasta aquí con estas dos sesiones del día de hoy, la cuarta y la quinta, que es todo el Imperio Antiguo, tratado de resumir lo más que se puede, pero resaltando los aspectos más importantes. No sé si Ya no sé si hay alguna pregunta. Ahí levanten su manito virtual y los vamos a ordenar. a ver, Ahí tenemos a Rodrigo, Rodrigo. Sí, profesora, la verdad que son varias, pero una que se me viene a la mente bien rápido. ¿Cuánto era aproximadamente, primero que todo, una dinastía o era por familias? era por familias y dependía de cuántos hijos tenía el faraón. Incluso pensando en que había que tener hijo varón, por eso tenían a la esposa primera, a la esposa segunda, que era perfectamente legal, no era una cuestión prohibida, pero siempre se buscaba que los hijos de la primera esposa ostentaran el título de faraón. Pero sucedía que a veces los hijos de la segunda o de la tercera resultaba que tenían más como habilidades y había muchos intentos de derrocar entre ellos mismos. Y entonces sí quedaba el hijo de la primera esposa, a lo mejor el hijo de la segunda empezaba como que a jugarle un poquito chueco o a ganar un poco de terreno hasta que finalmente lograba quedar en el trono. No siempre los siguientes faraones fueron los hijos primeros o los primogénitos. En algunos momentos fueron los segundos o los terceros, pero que tenían más habilidades o que supieron cómo relacionarse con las clases sociales y subían al poder. Entonces, cada dinastía va a tener distinto número de faraones, cada dinastía va a durar distinto número de años, de tiempo, ¿no? Y todo en función de los que quedaban como los herederos de. Pero cuando termina el imperio antiguo con mujer, que es la famosa necrostis, que duró muy poquito, trató de recuperar, pero no la libró, ahí ya no hay a quien heredarle, ya nadie levanta la mano, yo quiero. ¿Por qué? Porque los sacerdotes ya tienen todo el poder. Y entonces está la fuerza de los sacerdotes que nadie dice yo gobierno. Y entonces ahí se rompen las dinastías faraónicas, las dinastías reales. Y volvemos a tener dinastías reales hasta mitad de la dinastía onceava, con el que recupera el orden. Y ahí volvemos a tener una descendencia o un linaje a los faraones. Pero cada dinastía es distinta. Luego les voy a pasar un cuadrito con todas las dinastías, todos los faraones, para que lo puedan ver. Gracias, profesora. Bueno, y la última, antes que se me vaya otro compañero. Pero la verdad es que se me hizo imposible no hacer la asociación del templo egipcio con el templo hebreo. La Ah, verdad, no, no a lo mejor en su contextura, ¿ya? Pero las posiciones, las ubicaciones, digamos, sí. me fue imposible no hacer esa asociación. ¿Qué hay, No, qué asociación interna es? hay una relación
imposible de negar, y lo notaste muy bien, con todos el Axis Mundi en todos los lugares. El Santo Santorum va a ser el espacio más pequeño, pero no pequeño inferior, sino pequeño porque ahí se contiene toda la perfección y los únicos que pueden entrar son los que ostentan el poder divino para poder entrar. ¿Quiénes podían entrar a este lugar, al Santo Santorum? Los faraones. ¿Quién puede entrar al Santo Santorum en el Templo de Jerusalén? El sumo sacerdote. Pensando en el cristianismo, ¿quién es el único que puede dar el pan? El sacerdote. Pensando en lo que implica la pequeñez como ser humano y la grandeza de Dios o de los dioses, y hay un número limitado de quienes pueden tener ese diálogo en el recinto sagrado. Es inevitable la comparación, sí. Doctora, hay una pregunta ahí en el chat de Gabriel, dice, ¿el faraón Tutankamón en qué dinastía se encuentra? Tutankamón, estamos hablando del Imperio Nuevo, lo vamos a ver en su momento, y es de la dinastía 18. Es Vamos una a gran revisarlas todas. dinastía. Y la última, yo soy muy preguntón, disculpe, profesora. Eh, el Nilo actualmente ya no tiene las mismas características de la antigüedad, o sea, ya no se desborda o ya no produce lo mismo Sí, que anteriormente. sigue siendo un río bastante productivo en términos de limo que sigue arrastrando, eso sí. Las crecidas del Nilo hoy día ya no son tan grandes como las crecidas que había en la antigüedad. Hoy día Egipto o los agricultores de Egipto han tenido que hacer canales en todo el Alto y el Bajo Egipto, cosa que en la antigüedad no. Hoy día sí han tenido que hacer canales para que el agua del río Nilo llegue lo más lejos y siga fertilizando la tierra. Sigue siendo una sociedad basada en la agricultura hoy día, pero obviamente mucho más la fuerza al turismo. Y siguen registrando las crecidas del río Nilo con el mismo sistema que lo hacían desde la antigüedad, que son los famosos nilómetros. Luego les pongo un ejemplo de los nilómetros. Hoy día los agricultores siguen yendo a los nilómetros que construyeron los egipcios en la antigüedad y siguen marcando, hasta aquí llegó el río en el 24, pero en el 22 tuvimos un nivel muy bajo. ¿Será que para el 26 nos recuperemos? Y van llevando una proyección de lo que es la crecida del río, pero sigue siendo igual de fértil, eso sí. La tierra ya no tanto, porque no crece tanto el río, pero sigue siendo igual de fértil en cuanto a todo el limo que lleva. Muchas gracias, profesora. Matías, Hola, profesora. Gracias hola. por atenderme. Sí, me llamó la atención al final. Siempre me ha interesado mucho desde la parte más estructura social. Egipto siempre estaba bien marcada la pirámide, ¿cierto? O sea, faraón, Ujú. luego me parece que venían sacerdotes, al final estaban los esclavos, pero siempre bien piramidal. Y claro, termina el imperio antiguo y empieza el intermedio, pero viene el caos, ¿cierto? Ujú. Entonces, parece ser que siempre están con esa lucha de caos y el orden a partir de una figura faraónica que en el fondo tiraniza un poco el poder, ¿cierto? O sea, no sé si un poco, pero lo tiene bien rígido arriba, es una especie de Una tirano monarquía. o Ujú. una monarquía, claro. Eh, pero me llama la atención, ¿por qué en Egipto eh, nunca se llegó como a eso de a lo mejor a gobiernos locales, así como provinciales, como a lo mejor en otras culturas, donde no era tan fuerte la figura de un comandante, por así decirlo? Por ejemplo, los israelitas, antes de Ujú. Saúl, ¿cierto? Vivían en tribu y se organizaban para las guerras solamente cuando Fíjate habían que sí guerras. lo hubo, pero fue justo en el periodo predinástico, o sea, en la prehistoria de Egipto, con los famosos nomos, sus nomarcas, las Ajá. provincias. Ahí sí vamos a tener estos gobiernos como muy focales, pero no va a haber paz en Egipto, no hay paz. Todas estas provincias se peleaban en todo momento. Y lo que va a
lo que es característico de Egipto es que Egipto se entiende en términos como geográficos e históricos como una esfera. Todo lo que está, todo lo que fertiliza el Nilo es la tierra del Kemet y los que vivimos aquí la tenemos que aprovechar y tenemos que vivir aquí. Tenemos que cuidar que no lleguen los invasores. Y entonces Egipto siempre mantuvo sus fronteras tratando de evitar que los extranjeros invadieran Egipto. Tú que eres extranjero allá en tu tierra, nosotros somos egipcios y a nosotros nos compete esto, esto y esto. Por eso Egipto es muy diferente a Mesopotamia, con la que también siempre tuvo como que momentos de paz y otros momentos no tanto. En Mesopotamia encontramos a los sumerios, pero luego llegó el imperio acadio, pero luego llegaron los asirios, conquistaron a... En Egipto se buscaba que hubiera orden, que hubiera paz, que hubiera armonía y sobre todo que la mat, que es el orden, se mantuviera en esta tierra y se mantuviera en la vida después. Entonces, el eje rector y que gobernaba finalmente todo Egipto era la cosmogonía de esta vida y la otra vida. Cuando se pierde, que viene el primer periodo intermedio, cuando hay caos, la otra vida tampoco funciona bien. En esta vida hay hambre, todo se descontrola, esta y la otra. Necesitamos que venga un faraón monárquico, a veces medios tiranos, pero que le dé estabilidad, que nos recupere la paz y el orden. En Egipto, esta concepción de provincias la entendían como desorden y la figura del faraón es la que finalmente pone de nuevo el centro. El centro en mí como el que ostenta el poder de los dioses, el que gobierna absolutamente y el que, en términos teóricos y entre comillas, debe de hacer todo por el pueblo. Hubo muchos que lo hicieron muy bien, hubo muchos que no lo hicieron bien, pero Egipto siempre buscaba esto. Pero para elaborar la pregunta de otra forma, ¿qué cree usted que es decidor para que en Egipto se viera como lo provincial como un desorden y en otras culturas, a lo mejor como la griega, que era un poco más provincial, no, El tema de la muerte. la La muerte? muerte, los ritos funerarios. Cuando no hay economía, cuando no hay orden, los ritos funerarios se pierden. No hay quien controle los ritos funerarios. Y Mm, entonces mi morada para la otra vida, mi futuro pensándolo en la otra vida, se desequilibra. No hay. Entonces, lo que mantiene siempre ah. o lo que busca Egipto siempre es la religión, pero pensando en el culto funerario. Eso es el eje Y rector para de los Egipto. griegos era diferente ese pensamiento, entonces. Para los griegos era totalmente diferente. Los griegos van a tener una filosofía en donde la muerte es importante, y se entiende como, pues, terminaste en esta vida y vas a la otra vida, pero no es el eje rector. En Grecia el eje rector es la perfección. Acá no, Ah, son muy ya. diferentes. Gracias.